Ya chiquillos, voy a hacer la grabación del... Bueno, este es el ejercicio que nos quedó pendiente. Aquí tiene hasta colores, ¿cierto? Pero básicamente el ejercicio lo que nos pide es calcular el valor de S o es demostrar el valor de S. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es usar identidades trigonométricas, ¿cierto? Y la que vamos a usar, bueno, hay varias maneras, pero la que vamos a usar va a ser la tangente. ¿Por qué la tangente? Porque si se fijan, bueno, la tangente del ángulo primero está definida como el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Entonces, la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto, es decir, esa altura h, dividido en d más s, que sería el cateto adyacente. Y la tangente de beta va a ser igual a, bueno, lo mismo, cateto opuesto h dividido en cateto adyacente, que en este caso sería solo s. Ahora, ¿por qué nos conviene la tangente? Porque la tangente relaciona estos dos h. Por lo tanto, la podríamos despejar y o se obtiene que la tangente de alfa por d más s es lo mismo que la tangente de beta por s. Ya, pues, ahora el siguiente paso podría ser descomponer aquí o distribuir la tangente, ¿cierto? Nos va a quedar tangente o d tangente de alfa más s tangente de alfa. Esto va a ser igual a la tangente de beta por s. Lo que yo estoy buscando, ¿cierto? Es que la s se quede solita. Ahora voy a pasar esta expresión sumando o restando al otro lado y me va a quedar tangente de beta s, ¿cierto? Que es esta, menos esta expresión s tangente de alfa va a ser igual a la que me quedó aquí, que sería d tangente de alfa. Ahora bien, lo que puedo hacer aquí es factorizar, ¿cierto? Factorizo tangente de beta menos tangente de alfa igual a d tangente de alfa. Y para despejar ese, paso dividiendo, ¿cierto? Tangente de nuevo. Ahí aparezco disco rayado. Ahí estamos. Esta expresión, ¿cierto? Y esto pasa dividiendo. Ya. Ahora, bueno, logramos despejar alfa, o sea, S, perdón, y eso es bueno. Ahora lo que tenemos que tratar de hacer es llegar a la expresión que nos piden. Para eso, vamos a recordar que la tangente, ¿cierto? La tangente es lo mismo de un ángulo cualquiera, no lo voy a anotar ahí, es lo mismo que el seno del ángulo por coseno del ángulo, o sea, dividido en coseno del ángulo. Entonces lo que vamos a hacer es justamente eso, vamos a descomponer las tangentes. Entonces me va a quedar aquí seno de alfa dividido en coseno de alfa y abajo me va a quedar seno de beta, coseno de beta menos seno de alfa dividido en coseno de alfa. ¿Sí? Estamos bien. Ahora, lo que podríamos hacer aquí es sumar el denominador, ¿cierto? Con la esperanza de que al sumar se me puedan simplificar algunas expresiones. Aquí el coseno de beta por el coseno de alfa, ¿cierto? Y arriba, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el seno de beta por el coseno de alfa menos el seno de alfa por el coseno de beta. Sí, seno, a ver, estoy comprobando, coseno, seno por coseno, ¿cierto? Beta, y aquí me va a quedar seno de alfa por coseno, sí, está bien. Ya, pues, ahora lo que podríamos hacer es simplificar algunas expresiones. En realidad lo único que se me va a simplificar va a ser em, S coseno con S coseno por ahora.
Y de lo que nos damos cuenta es que esta expresión de aquí es una suma o una resta, dependiendo de lo que tengamos. Aquí tenemos seno y coseno. Seno y coseno, por lo tanto, de inmediato sabemos que es seno. Y como tenemos el signo negativo, sabemos que es una resta de senos. Por lo tanto, va a ser seno de, eh, aquí sería así, de beta menos alfa. Seno de beta menos alfa es esta expresión, ¿cierto? ¿Y qué estamos sacando el limpio de todo esto? Es que ese es d seno de alfa. Esa expresión se simplificó, ¿cierto? Abajo me quedó lo que obtuvimos de aquí, que era la suma notable, ¿cierto? Beta menos alfa. Y ese coseno pasa arriba, coseno de beta. Y bueno, esta expresión es justamente la que teníamos que demostrar y queda completamente demostrado. Bueno, esta parte de aquí, ¿cierto? Recordar que es una suma notable, en este caso resta de ángulos, ¿cierto? O resta de senos, para que repasen esa materia. Y eso sería, chiquillos. Chau, chau.